¿Alguna vez te pasó que rezaste con el corazón en la mano y sentiste que no hubo respuesta? ¿Hablaste con Dios? ¿Le contaste tu dolor, tu cansancio, tu miedo, y el silencio fue lo único que recibiste? No un signo claro, no una palabra, no una solución inmediata. Ese silencio duele, confunden, y muchas veces nos hace preguntarnos si Dios realmente nos escucha, o si estamos solos en lo que vivimos. Este video nace para acompañarte en ese momento, no para darte respuestas rápidas ni frases hechas, sino para caminar juntos una reflexión serena y profunda, porque el silencio de Dios no es algo raro ni exclusivo de unos pocos. Es una experiencia humana, espiritual y real, que atraviesa a creyentes de todas las edades y momentos de la vida, incluso a personas con una fe sincera y constante. Cuando Dios guarda silencio, nuestra primera reacción suele ser la angustia. Pensamos que hicimos algo mal, que no rezamos lo suficiente, o que no merecemos ser escuchados. Pero esta mirada no nace de la fe, sino del miedo. La fe cristiana no se construye sobre el castigo ni sobre la culpa, sino sobre una relación viva, amorosa y paciente entre Dios y cada uno de nosotros. El silencio de Dios no significa ausencia, tampoco indiferencia. Muchas veces significa algo mucho más profundo, aunque al principio no lo entendamos. En una relación humana, el silencio también comunica. Hay silencios que acompañan, que respetan procesos, que permiten crecer. Con Dios ocurre algo similar. Su silencio no es vacío, está lleno de sentido, aunque no siempre sea fácil de descubrir. Vivimos en un mundo que exige respuestas inmediatas. Si algo tarda, nos desesperamos, y sin darnos cuenta, trasladamos esa lógica a nuestra vida espiritual. Queremos que Dios responda rápido, claro, y como esperamos. Pero Dios no funciona como una máquina que cumple pedidos. Es un Padre que conoce nuestros tiempos, nuestras heridas y lo que realmente necesitamos, incluso mejor que nosotros mismos. A veces Dios guarda silencio porque está trabajando en lo profundo, no en la superficie de los hechos, sino en el interior del corazón. Mientras nosotros pedimos que cambie una situación, Él puede estar fortaleciendo nuestra paciencia, nuestra confianza o nuestra capacidad de amar en medio de la dificultad. Eso no se ve enseguida. Y justamente por eso, el silencio puede resultar tan desconcertante. El silencio de Dios también nos enfrenta a nosotros mismos, nos obliga a detenernos, a escucharnos, a revisar qué esperamos realmente de la fe, si buscamos solo soluciones rápidas, o si estamos dispuestos a caminar, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. En ese silencio, muchas veces se revela nuestra verdad más profunda, nuestras fragilidades y también nuestras fuerzas dormidas. Es importante decirlo con claridad. Dios no disfruta de nuestro sufrimiento. No lo envía como castigo ni como prueba cruel. El dolor existe porque somos humanos y vivimos en un mundo frágil. Pero Dios no se aleja cuando sufrimos. Aunque no hable, permanece, acompaña, sostiene, y muchas veces actúa de formas silenciosas, que solo con el tiempo logramos reconocer. En la fe cristiana, el silencio de Dios no es un fracaso de la oración. Puede ser una invitación a una fe más madura. Una fe que no depende solo de lo que siente o recibe, sino que confía incluso cuando no entiende. Esta confianza no nace de la fuerza propia, sino de una relación construida con el tiempo, con tropiezos, con preguntas y con perseverancia sincera. Creer cuando todo va bien es fácil, pero creer cuando Dios parece callar es un acto profundo de amor y confianza. No porque seamos héroes espirituales, sino porque elegimos no soltar la relación. Elegimos quedarnos, seguir hablando, aunque no escuchemos respuesta. Seguir esperando, aunque el cansancio pese. Esa fidelidad silenciosa tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Jesús mismo conoció el silencio. En su vida terrena, muchas veces se retiraba a orar en soledad. No siempre hubo palabras ni signos visibles. En esos momentos, Jesús confiaba plenamente en el Padre. En su relación no dependía de respuestas inmediatas, sino de una certeza profunda que Dios estaba presente, incluso cuando no hablaba. Esa actitud nos muestra un camino posible. En los momentos más difíciles de su vida, Jesús también experimentó el abandono, el miedo y la angustia, no desde la distancia, sino desde la humanidad más real. Esto nos dice algo muy importante. Dios no es ajeno a nuestro dolor, lo conoce desde dentro. Cuando sentimos que Dios calla, no estamos lejos de Él en muchas veces.
estamos compartiendo un misterio que Jesús ya vivió. Mirar a Jesús nos ayuda a entender que el silencio no rompe la relación con Dios. Al contrario, puede profundizarla, porque en ese silencio aprendemos a confiar no en lo que recibimos, sino en quién es Dios, un Padre fiel, cercano, que no abandona a sus hijos. Aunque el camino sea difícil, esta confianza no elimina el dolor, pero le da un sentido nuevo. En la vida cotidiana, el silencio de Dios aparece en muchas situaciones. Cuando esperamos una respuesta médica, cuando buscamos trabajo y no llega, cuando una relación se rompe, cuando rezamos por alguien que amamos y no vemos cambios. En esos momentos, la fe no consiste en negar lo que sentimos, sino en permitirnos sentirlo todo sin alejarnos de Dios. Podemos decirle a Dios que estamos cansados, que no entendemos, que nos duele su silencio. Eso también es oración. Dios no se escandaliza de nuestras preguntas ni de nuestras lágrimas. Al contrario, las recibe. El silencio no es una barrera para hablar con Él. Muchas veces es el espacio donde nuestra oración se vuelve más verdadera, más humilde y más humana. Vivir el silencio de Dios con fe no significa resignarse pasivamente. Significa seguir dando pequeños pasos, levantarse cada día, a cumplir con lo que toca, a amar en lo concreto, confiar, aunque no haya certezas. Esta actitud, sencilla y silenciosa, construye una fe firme, no espectacular, pero real. Una fe que sostiene incluso cuando no hay respuestas claras. Con el tiempo, muchas personas descubren que ese silencio que tanto dolía fue un punto de crecimiento, no porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios supo sacar bien incluso de lo difícil. Esto no siempre se ve en el momento, a veces se comprende años después. Por eso, el silencio de Dios también nos enseña a mirar la vida con paciencia y profundidad. Dios no llega tarde, tampoco se adelanta. Su tiempo es distinto al nuestro. Mientras esperamos una respuesta concreta, Él puede estar preparando algo que todavía no imaginamos. No necesariamente algo más fácil, pero sí algo que nos ayude a crecer, a madurar y a vivir con mayor plenitud. Confiar en ese tiempo es uno de los mayores desafíos de la fe. Cuando Dios guarda silencio, no nos pide que entendamos todo. Nos invita a confiar, a seguir caminando, aunque el camino no esté iluminado por completo, a dar el próximo paso, no todos a la vez. La fe no es tener todas las respuestas, sino animarse a seguir, sostenidos por la certeza de que no caminamos solos, incluso en la oscuridad. En este espacio queremos ofrecerte calma, reflexión y esperanza. Si hoy sentís que Dios está en silencio, este mensaje es para vos. No estás fallando, no estás solo. Estás atravesando una experiencia humana y espiritual profunda. Y aunque ahora no lo veas, ese silencio también puede convertirse en un lugar de encuentro, de crecimiento y de confianza renovada. Muchas personas abandonan la fe, no por falta de amor a Dios, sino por cansancio. Cansancio de pedir, de esperar, de no entender. El silencio prolongado agota, pero incluso ese agotamiento puede ser parte del camino espiritual, porque cuando ya no quedan fuerzas, la fe deja de apoyarse en lo que hacemos y empieza a descansar en lo que Dios hace, aun cuando no lo percibimos. Dios no mide nuestra fe por la cantidad de palabras que decimos, sino por la sinceridad con la que permanecemos. A veces, seguir creyendo en silencio es más valioso que 1000 oraciones dichas sin el corazón. Permanecer, aún sin respuestas, es una forma profunda de oración. Una oración hecha de presencia, de espera y de confianza, aunque todo dentro nuestro pida certezas inmediatas. El silencio de Dios también nos libera de una fe infantil, basada solo en premios o soluciones rápidas. Nos invita a una fe adulta, capaz de amar sin condiciones. Una fe que no se apoya únicamente en lo que recibe, sino en la relación misma. Así como en la vida aprendemos a amar sin garantías, en la fe aprendemos a confiar sin seguridades visibles. Jesús nunca prometió una vida sin dolor. Prometió su presencia. Y esa presencia no siempre se manifiesta con palabras claras. Muchas veces se manifiesta en la fuerza para seguir, en una paz inesperada, en una persona que acompaña, en un pequeño gesto que sostiene. Dios habla también a través de lo simple, de lo cotidiano y de lo humano. Cuando Dios parece callar, es importante no aislarse. La fe cristiana no se vive en soledad absoluta. Compartir lo que sentimos, pedir acompañamiento, escuchar otras experiencias, puede ayudarnos a no quedarnos encerrados en el dolor. Dios muchas veces responde a través de otros, aunque no lo haga de la forma exacta que esperamos o pedimos. El silencio puede ser un tiempo para aprender a escuchar de otra manera. No solo a Dios, sino también a nuestra propia vida.
escuchar lo que duele, lo que falta, lo que necesita sanar. En ese proceso, Dios no empuja ni apura, acompaña con paciencia. Su silencio no es presión, es respeto por nuestros tiempos, nuestras heridas y nuestros procesos personales. Hay momentos en los que no sentimos nada al rezar, ni consuelo, ni paz, ni claridad. Solo palabras que parecen perderse. Esto no significa que la oración no sirva, significa que estamos orando desde la sequedad. Y esa oración, silenciosa y perseverante, es profundamente valiosa, porque nace no del entusiasmo sino de la fidelidad, incluso cuando cuesta. Jesús confió incluso cuando no entendía todo. Su vida nos muestra que confiar no es tener todo claro, sino entregarse con amor. Esa entrega no elimina el miedo, pero lo atraviesa. En nuestra vida, confiar en medio del silencio es una forma de decirle a Dios: no entiendo, pero sigo acá. Y esa presencia, humilde y sincera, nunca pasa desapercibida. En la espera, aprendemos a distinguir lo que realmente importa. El silencio de Dios puede ordenar nuestras prioridades. Nos ayuda a soltar lo superficial y a concentrarnos en lo esencial. Muchas veces, cuando finalmente llega una respuesta, ya no somos los mismos. El silencio nos transformó, nos hizo más humanos, más sensibles y más capaces de comprender a otros. Dios no se esconde para castigarnos. Su silencio no es rechazo, es misterio. Y el misterio no se resuelve, se habita. La fe cristiana no elimina el misterio, sino que nos enseña a vivir dentro de él con confianza. Aceptar que no todo se entiende es parte del crecimiento espiritual, no como derrota, sino como una apertura a algo más grande que nosotros. Cuando atravesamos el silencio de Dios, también aprendemos a acompañar mejor a otros. Dejamos de dar respuestas rápidas y empezamos a ofrecer presencia, porque entendemos que no siempre hacen falta palabras, sino alguien que esté de esa manera. El silencio que nos dolió puede convertirse en un puente para comprender y consolar a quienes viven situaciones similares. Dios trabaja incluso cuando no lo vemos. Su acción no siempre es visible ni inmediata. A veces es lenta, silenciosa y profunda, como una semilla bajo la tierra. Durante un tiempo parece que no pasa nada, pero algo está creciendo. Confiar en ese proceso es difícil, pero necesario, porque muchas obras de Dios comienzan en silencio antes de dar fruto. El silencio de Dios también nos enseña humildad. Nos recuerda que no controlamos todo, que no tenemos todas las respuestas, y eso, lejos de debilitarnos, puede fortalecernos, porque nos permite descansar, dejar de exigirnos entender todo, aceptar que hay momentos en los que solo podemos confiar y seguir caminando, paso a paso, con sencillez. En la vida de Jesús, el silencio nunca fue el final, siempre fue parte del camino. Después del silencio, llegó la luz, pero no sin antes atravesar la noche. Esto nos recuerda que el silencio de Dios no es una puerta cerrada, sino un tramo del camino, un tramo difícil, sí, pero no definitivo. La historia no termina en el silencio. Cuando sentimos que Dios calla, podemos volver a lo simple. Un gesto de amor, una tarea cotidiana hecha con dedicación, un momento de gratitud. La fe se sostiene también en lo pequeño. No hace falta grandes palabras ni emociones intensas. A veces, lo más espiritual es seguir viviendo con amor en lo concreto, incluso cuando el corazón está cansado. Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo. Nos pide que seamos verdaderos, que llevemos ante Él lo que somos, incluso nuestra fragilidad. El silencio no exige perfección, exige honestidad, y esa honestidad, cuando se vive con humildad, se convierte en un espacio donde Dios puede obrar de maneras que no imaginamos. Aceptar el silencio de Dios no significa dejar de pedir. Significa aprender a pedir de otra manera, con menos exigencia y más confianza, con menos apuro y más apertura. No siempre cambia la situación, pero muchas veces cambia nuestro corazón. Y ese cambio interior puede ser la respuesta que Dios estaba preparando desde el principio. En medio del silencio, Dios sigue siendo Dios, aún sigue amando, sigue sosteniendo la vida. Aunque no lo sintamos, Él no deja de actuar. La fe cristiana nos invita a confiar en esa fidelidad constante. Una fidelidad que no depende de nuestras emociones, sino de su amor incondicional, que permanece incluso cuando todo parece quieto. Si hoy estás atravesando un tiempo de silencio, no te apures a sacar conclusiones. No pienses que Dios te dejó. A veces, el silencio es una forma distinta de cercanía, una cercanía que no invade, que no impone, que acompaña con respeto. Dios camina a tu lado,
incluso cuando no escuchas su voz. Este camino no se recorre de un día para otro. La fe se construye en el tiempo, con paciencia y perseverancia. El silencio de Dios no anula su amor. Puede ser una invitación a profundizarlo, a descubrir una relación más libre, más madura y más verdadera. Una fe que no depende solo de respuestas, sino de confianza. Cuando el silencio se prolonga, aparece la tentación de rendirse, de pensar que rezar ya no tiene sentido. Sin embargo, seguir orando en esos momentos no es un acto inútil, es un acto de amor. Es decirle a Dios: no siento nada, pero sigo confiando. Esa oración sencilla, incluso seca, tiene un valor inmenso, porque nace de la fidelidad y no de la emoción. Muchas veces buscamos respuestas claras, pero Dios trabaja más en procesos que en soluciones rápidas. El silencio nos enseña a crecer desde adentro, nos obliga a mirarnos, a revisar nuestras motivaciones, a sanar heridas que estaban escondidas. En ese trabajo interior, Dios no hace ruido, actúa con delicadeza, respetando nuestra libertad y nuestro ritmo personal. El silencio de Dios también nos ayuda a distinguir su voz de nuestras propias expectativas. A veces creemos que Dios calla, cuando en realidad no responde como imaginamos. Esperamos una señal concreta y Él nos ofrece una transformación interior. Esperamos un cambio externo y Él trabaja primero el corazón. Su modo de actuar no siempre coincide con nuestro apuro. Jesús conoció el cansancio, la incomprensión y la espera. No vivió una fe cómoda, caminó confiando, incluso cuando el camino se volvía oscuro. Eso nos muestra que la fe no es ausencia de dificultad, sino una manera distinta de atravesarla. Jesús no nos promete explicaciones, nos ofrece compañía, y esa compañía sostiene incluso en el silencio. En nuestra vida cotidiana, el silencio de Dios suele aparecer en momentos de pérdida, enfermedad, decisiones difíciles o conflictos familiares, situaciones donde pedimos claridad y no la encontramos. En esos momentos, la fe no elimina el dolor, pero evita que el dolor nos cierre, nos mantiene abiertos a la esperanza, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Confiar en el silencio no significa resignarse, significa aceptar que hay tiempos que no controlamos, que no todo se resuelve cuando queremos. Esta aceptación no es pasividad, es madurez espiritual. Nos permite seguir haciendo el bien, seguir amando, seguir caminando, sin depender de una respuesta inmediata para vivir con sentido. Dios no se ofende por nuestras dudas, no se aleja cuando preguntamos. El silencio no es castigo por cuestionar, al contrario, muchas veces es una invitación a profundizar, a pasar de una fe heredada o superficial a una fe personal, consciente y elegida. Una fe que se sostiene incluso cuando las respuestas no llegan. En el silencio, aprendemos a valorar la constancia, a seguir adelante con pequeños gestos diarios, en una oración breve, un acto de servicio, en una palabra amable. La fe se alimenta de estas acciones simples. No hacen ruido, pero construyen. Dios ve lo que nadie ve, y en ese silencio compartido, va formando un corazón más fuerte y más libre. Jesús nunca obligó a creer, siempre invitó. De la misma manera, Dios no se impone con respuestas forzadas, respeta nuestra búsqueda. Su silencio no es indiferencia, es confianza en nuestra capacidad de crecer. Confía en que podemos seguir adelante, aún sin certezas totales, sostenidos por una esperanza que no se apaga. Cuando sentimos que Dios no habla, podemos mirar hacia atrás, recordar momentos en los que sí estuvo presente, no para vivir del pasado, sino para fortalecer la confianza. La memoria agradecida nos ayuda a no perder la fe en el presente. Nos recuerda que Dios ya actuó antes y que su fidelidad no desaparece de un día para otro. El silencio de Dios también nos libera de la necesidad de controlarlo todo. Nos enseña a soltar, a aceptar que no somos el centro. Esta experiencia, aunque incómoda, puede traer paz, porque cuando dejamos de exigir respuestas constantes, empezamos a descansar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Hay silencios que duelen más cuando estamos solos. Por eso, buscar espacios de comunidad, de escucha, de acompañamiento, es fundamental. La fe se fortalece cuando se comparte. Dios muchas veces responde a través de una conversación sincera, de una palabra justa en el momento indicado, de una presencia que sostiene sin juzgar. Jesús nos mostró que confiar no es entender todo, sino entregarse. Su vida fue una entrega constante, incluso en los momentos más oscuros, siguió confiando. Esa confianza no lo alejó del dolor, pero le dio sentido. En nuestra vida, confiar en medio del silencio no elimina la dificultad,
pero nos permite atravesarla con esperanza. El silencio de Dios puede ser un tiempo para aprender a esperar sin desesperar, a vivir el presente sin quedar atrapados en el futuro, a valorar lo que hoy tenemos. Muchas veces, mientras esperamos una respuesta grande, Dios nos regala pequeñas luces diarias que sostienen el camino, aunque no siempre sepamos reconocerlas. Aceptar que Dios guarda silencio a veces no significa dejar de creer en su amor. Significa creer de otra manera. Una fe menos basada en sensaciones y más en convicciones profundas. Una fe que no depende de señales constantes, sino de una relación construida en el tiempo, con paciencia, humildad y confianza. En la vida cristiana el silencio no es vacío, es espacio para crecer, para madurar, para aprender. Dios no llena ese espacio con ruido, lo llena con presencia. Aunque no siempre la sintamos, Él está caminando con nosotros, sosteniendo la historia, incluso cuando parece que nada se mueve. Si hoy estás cansado de esperar, no te juzgues. El cansancio también forma parte del camino. Dios no se decepciona de nuestra fragilidad. La comprende, en el silencio no exige héroes. Invita a personas reales, con dudas, con miedo y con esperanza, a seguir caminando sin perder la confianza. Dios no mide el tiempo como nosotros. Su mirada es más amplia. Lo que para nosotros es demora, para Él puede ser preparación. El silencio no siempre es ausencia, muchas veces es cuidado. Cuidado para que no recibamos algo antes de estar listos. Cuidado para que el proceso no nos dañe. La fe cristiana no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber en quién confiamos. Y confiar en Dios, incluso cuando guarda silencio, es una forma profunda de amor. Un amor que no exige pruebas constantes. Un amor que se sostiene en la certeza de que Dios es fiel, aun cuando no lo entendemos todo. Este silencio no es eterno. No define toda la historia. Es solo una etapa que puede transformarnos si la vivimos con apertura. Dios no abandona, acompaña. Y cuando menos lo esperamos, su presencia se vuelve clara de otra manera. Tal vez no como imaginamos, pero siempre para nuestro bien. En muchos momentos creemos que, si Dios hablara, todo sería más fácil. Pero incluso, cuando hay palabras, el camino sigue teniendo desafíos. El silencio nos enseña a no depender únicamente de lo que sentimos o escuchamos. Nos invita a fortalecer una fe más estable, capaz de sostenerse, aun cuando no hay confirmaciones inmediatas ni respuestas visibles. Dios conoce nuestras luchas internas, sabe lo que nos pesa y lo que nos preocupa. Su silencio no es desconocimiento, es confianza. Confía en que podemos atravesar ciertos procesos sin que Él intervenga de manera evidente. No para dejarnos solos, sino para ayudarnos a crecer, a madurar y a descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos. A veces el silencio aparece cuando pedimos que algo termine rápido. Un problema, una etapa difícil, una angustia, y sin embargo, el tiempo pasa y todo sigue igual. En esos momentos, la fe no nos pide negar la realidad, sino vivirla de otra manera, con más paciencia, con más entrega, con una esperanza que no se rinde. Jesús enseñó con su vida que confiar no es evitar el dolor, sino atravesarlo acompañado. Él no eliminó el sufrimiento humano, pero lo llenó de sentido. Cuando Dios guarda silencio, nos recuerda que no todo se soluciona de inmediato, pero nada queda fuera de su mirada. Cada paso, incluso el más difícil, cuenta. En la espera, aprendemos a escuchar de otra forma, no solo a Dios, sino también a nosotros mismos y a los demás. El silencio abre espacio para reconocer emociones, miedos y deseos profundos. Muchas veces, Dios utiliza ese tiempo para enseñarnos a escucharnos con más verdad y a vivir con mayor conciencia interior. No todas las respuestas vienen en forma de palabras. Algunas llegan como paz interior, otras como fortaleza inesperada, otras como claridad con el paso del tiempo. Dios responde, pero no siempre de la manera que imaginamos. Su silencio puede ser una forma de respuesta que se revela lentamente, sin imponerse. La fe se vuelve más profunda cuando dejamos de exigir explicaciones constantes, cuando aprendemos a descansar en Dios, aún sin entender. Ese descanso no es indiferencia, es confianza. Es saber que nuestra vida no está a la deriva, que hay una presencia que sostiene incluso cuando no la sentimos con claridad. En la vida diaria, el silencio de Dios puede coincidir con momentos de mucha actividad exterior. Seguimos trabajando, estudiando, cumpliendo responsabilidades, mientras por dentro sentimos un vacío. En ese contraste, Dios nos invita a no descuidar el interior, a cuidar el corazón
tanto como cuidamos lo externo. Jesús se retiraba a orar en silencio. Buscaba momentos de soledad para reencontrarse con el Padre. Eso nos enseña que el silencio no es pérdida de tiempo, es espacio de encuentro. Aunque no siempre sintamos algo especial, ese tiempo fortalece la relación con Dios y nos prepara para seguir adelante con más serenidad. Cuando el silencio se vuelve largo, podemos sentir miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a tomar decisiones sin señales claras. En esos momentos Dios nos invita a actuar con responsabilidad y amor, confiando en que Él acompaña incluso nuestras decisiones imperfectas. No espera que acertemos siempre, sino que avancemos con sinceridad. Dios no nos pide una fe heroica, nos pide una fe cotidiana, una fe que se vive en lo simple, en lo pequeño, en lo real. El silencio nos ayuda a descubrir esa fe sencilla, menos dependiente de emociones intensas y más arraigada en la confianza diaria, una fe que se sostiene, aun cuando no hay respuestas claras. Muchas personas abandonan la fe no por falta de creer, sino por cansancio de esperar. Por eso es importante recordar que esperar no es perder el tiempo, es un acto activo, es elegir confiar cada día, aunque cueste. Dios valora esa fidelidad silenciosa, aunque no siempre la recompense de inmediato. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades, prometió estar presente. Esa promesa sigue vigente. Cuando Dios guarda silencio, esa presencia no desaparece. Se vuelve más discreta, más profunda, como una raíz que crece bajo tierra, fortaleciendo lo que todavía no se ve, pero que un día dará fruto. El silencio de Dios también puede ayudarnos a purificar nuestras intenciones, a preguntarnos por qué creemos, por qué rezamos, por qué esperamos, no para juzgarnos, sino para crecer, para pasar de una fe interesada a una fe más libre, más auténtica, más centrada en el amor y no solo en los resultados. En los momentos de silencio, es importante no aislarse. Compartir lo que vivimos con alguien de confianza puede aliviar el peso. Dios muchas veces actúa a través de otros, a través de una palabra sencilla, de una escucha atenta, de una presencia que acompaña sin dar soluciones rápidas. Aceptar el silencio no significa dejar de pedir. Podemos seguir rezando, expresando lo que sentimos, diciendo lo que nos duele. Dios escucha incluso cuando no responde con palabras. La oración no cambia siempre las circunstancias, pero cambia nuestro interior, nos fortalece y nos prepara para lo que venga. Jesús confió hasta el final. Incluso cuando todo parecía perdido, siguió entregándose. Esa confianza es una luz para nuestra vida. Nos recuerda que el silencio no tiene la última palabra, que la historia no termina en la espera, que Dios siempre está obrando, aun cuando no lo percibimos. La fe vivida en el silencio es una fe madura, no depende de signos constantes, se sostiene en una relación construida con el tiempo, una relación que conoce momentos de cercanía y momentos de distancia aparente, pero que no se rompe, porque está fundada en el amor y no en la emoción. Si hoy sentís que Dios guarda silencio, no te desesperes, no estás solo en esta experiencia. Muchos antes que vos la vivieron, y muchos descubrieron con el tiempo que ese silencio los transformó, los hizo más fuertes, más humildes y más conscientes de la presencia de Dios en su vida. Este tiempo puede ser una oportunidad, no para entenderlo todo, sino para confiar un poco más, para caminar con paciencia, para aceptar que la fe no siempre da respuestas inmediatas, pero siempre ofrece sentido. Dios sigue ahí, incluso ahora, incluso en el silencio. Hay silencios que llegan cuando más necesitamos una palabra, justo cuando el corazón está cansado y la mente llena de preguntas. En esos momentos, Dios no se va. Permanece en su silencio no es indiferencia, es una forma distinta de estar, una forma que no resuelve todo de inmediato, pero que sostiene para no caer. Muchas veces interpretamos el silencio como abandono, porque estamos acostumbrados a respuestas rápidas. Vivimos en un mundo que exige inmediatez. Pero la fe no funciona con urgencias. Funciona con procesos en Dios. Mira más lejos, mira lo que todavía no vemos, y su silencio respeta el tiempo que necesitamos para crecer. Cuando Dios guarda silencio, también nos invita a revisar dónde apoyamos nuestra seguridad. Si dependemos solo de sentirnos bien o de recibir señales constantes, la fe se vuelve frágil. El silencio nos ayuda a construir una fe más firme, basada en la confianza y no solo en las emociones pasajeras. Jesús enseñó a confiar incluso cuando no había respuestas claras. Caminó con personas que dudaban, que se cansaban, que no entendían todo, nunca los rechazó. Eso nos muestra que Dios no se aleja cuando estamos confundidos. Al contrario, camina con nosotros,
aunque muchas veces lo haga en silencio. El silencio de Dios también puede ayudarnos a ordenar prioridades, a distinguir lo importante de lo secundario. Cuando no hay respuestas inmediatas, aprendemos a valorar lo esencial en el amor, la fe, la esperanza, la paciencia. Dios utiliza ese tiempo para reorientar el corazón y hacerlo más libre. En la espera, podemos descubrir que no todo depende de nosotros, que hay cosas que no se fuerzan. Esta verdad, aunque incómoda, trae alivio, porque nos libera de la presión de tener que resolverlo todo. Nos permite descansar en Dios, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Muchas veces, Dios guarda silencio para que aprendamos a escuchar mejor, no solo su voz, sino también la realidad, las personas, nuestra propia conciencia. El ruido constante nos distrae. El silencio, en cambio, nos vuelve más atentos, más sensibles, más abiertos a lo que realmente importa. Aceptar el silencio no significa dejar de esperar. Significa esperar de otra manera, con más paciencia, con menos ansiedad, con la confianza de que Dios sabe lo que hace. Aunque ahora no lo comprendamos, su silencio no es vacío. Está lleno de intención, de cuidado y de amor. Jesús nunca prometió respuestas fáciles. Prometió su presencia. Esa presencia sigue siendo real hoy. Incluso cuando no la sentimos. Incluso cuando todo parece quieto. Dios está, no siempre hablando, pero siempre acompañando. No siempre explicando, pero siempre sosteniendo. En la vida diaria, el silencio de Dios puede convivir con nuestras responsabilidades. Seguimos adelante, cumplimos tareas, cuidamos a otros, aunque por dentro haya preguntas sin respuesta. Esa fidelidad silenciosa es una forma profunda de fe. Dios la ve, la valora y la acompaña. Cuando sentimos que Dios no responde, podemos caer en la tentación de alejarnos, pero muchas veces ese es el momento de quedarnos, de permanecer, de seguir confiando aún sin sentir. Esa permanencia es un acto de amor sincero, que no depende de recompensas inmediatas. El silencio de Dios no dura para siempre, no es el final de la historia. Es una etapa que puede prepararnos para comprender mejor, para amar más, para vivir con mayor profundidad. Dios no abandona los procesos que comienza, siempre los conduce con fidelidad. Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo, nos pide que seamos verdaderos, que reconozcamos el cansancio, el miedo, la duda. El silencio no exige perfección, invita a la sinceridad, y un corazón sincero siempre encuentra lugar en Dios. Jesús mostró que la confianza no elimina el dolor, pero lo transforma, lo vuelve camino. Cuando Dios guarda silencio, no nos quita la cruz, pero camina con nosotros. Esa compañía silenciosa es una de las formas más profundas del amor de Dios. Aprender a vivir el silencio es aprender a vivir con fe adulta, una fe que no se apoya solo en certezas, sino en la relación. Una fe que acepta no entender todo hoy, una fe que confía en que Dios sigue actuando, aun cuando no lo vemos claramente. En el silencio, Dios nos enseña a esperar sin desesperar, a confiar sin exigir, a amar sin condiciones. Este aprendizaje no es rápido ni fácil, pero deja huellas profundas, huellas que nos sostendrán en otros momentos difíciles de la vida. Si hoy sentís que el silencio pesa, no lo cargues solo. Preséntalo a Dios tal como es, sin adornos, sin palabras perfectas. Él entiende el lenguaje del corazón. Incluso cuando no responde, escucha. Incluso cuando calla, acompaña. El silencio de Dios puede ser una invitación a crecer en humildad, a reconocer que no somos el centro, que hay un misterio más grande que nosotros. Aceptar esto no nos empequeñece, nos libera, nos permite confiar en un Dios que ve más allá. Con el tiempo, muchas personas descubren que el silencio las fortaleció, que las hizo más pacientes, más comprensivas, más profundas. No porque el silencio fuera fácil, sino porque fue vivido con fe. Dios transforma incluso lo que duele cuando lo ponemos en sus manos. Hoy, ahora, Dios sigue caminando con vos, aunque no lo sientas, aunque no escuches respuestas. Su silencio no es ausencia, es una forma discreta de amor, un amor que acompaña, que cuida y que sostiene, incluso en los momentos más difíciles. Llegados a este punto del camino, es importante recordar que la fe no se mide por lo que sentimos, sino por la confianza que sostenemos. Dios no nos pide que entendamos su silencio, sino que permanezcamos. Permanecer es quedarse, aun cuando no hay respuestas, aun cuando el corazón está cansado, aun cuando la espera
parece larga. Muchas veces creemos que Dios debería hablarnos para calmarnos, pero a veces el silencio nos calma más que 1000 palabras. Nos baja el ritmo, nos obliga a respirar, nos saca de la ansiedad. Dios sabe cuando una palabra ayudaría y cuando el silencio es más sanador que cualquier explicación. El silencio de Dios también puede ser una forma de enseñarnos a confiar en lo cotidiano, a descubrir su presencia en lo simple, en lo que parece pequeño, en una rutina que sigue, en una persona que acompaña, en una fuerza interior que aparece cuando pensábamos que no teníamos más. Jesús mostró que el amor verdadero no necesita demostrarse todo el tiempo con palabras. Muchas veces se expresa con presencia fiel. Así actúa Dios, permanece, no se va. Aunque no hable, sigue ahí. Y esa presencia constante es más firme que cualquier respuesta momentánea. Cuando atravesamos silencios largos, aprendemos a valorar la perseverancia, a seguir adelante sin aplausos, sin confirmaciones externas. Esa perseverancia silenciosa fortalece la fe, nos vuelve más estables, más profundos, menos dependientes de lo que pasa afuera. Dios no tiene apuro. Nosotros sí y ese choque de tiempos suele generar frustración, pero con el tiempo aprendemos que su ritmo es más sabio, que su silencio no retrasa, prepara, no quita, fortalece, no abandona, acompaña de una manera más profunda. En el silencio, Dios nos invita a confiarle lo que somos, no solo lo que queremos, a presentarnos tal cual estamos, con dudas, con cansancio, con miedo. No espera palabras perfectas, espera un corazón abierto, y ese corazón siempre encuentra acogida en él. Muchas veces, el silencio de Dios coincide con decisiones importantes, y eso nos asusta. Pero Dios no nos deja solos al decidir, nos acompaña desde dentro, con la conciencia, con la razón, con el deseo sincero de hacer el bien. Confiar también es animarse a decidir sin garantías absolutas. La fe vivida en el silencio nos enseña a caminar sin mapas detallados, a confiar en que el camino se va aclarando paso a paso. Dios no nos muestra todo de una vez, nos invita a avanzar con humildad, sabiendo que Él ve el camino completo. Jesús caminó así, sin saber siempre cómo terminaría cada día, confiando en el Padre, enseñándonos que la confianza no elimina la incertidumbre, pero la vuelve habitable. En esa confianza, incluso el silencio se transforma en espacio de encuentro. El silencio de Dios no anula la oración, la profundiza. Nos enseña a rezar sin exigir, a hablar sin esperar respuestas inmediatas, a estar a permanecer. Esa oración silenciosa construye una relación más sólida, menos interesada, más libre. Dios no se comunica solo con palabras, también lo hace con gestos, con procesos, con tiempos. Su silencio forma parte de ese lenguaje, un lenguaje que no siempre entendemos, pero que siempre busca nuestro bien más profundo. Si hoy miras tu vida y sentís que todo está detenido, no te apresures a sacar conclusiones. El silencio no es estancamiento, muchas veces es crecimiento oculto, como una raíz que se fortalece bajo tierra antes de que el árbol pueda sostenerse firme. Aceptar el silencio no significa conformarse con menos, significa confiar en más, confiar en que Dios ve lo que nosotros no vemos, que sabe lo que necesitamos, incluso cuando no coincide con lo que pedimos. Esa confianza libera y da paz. En el silencio aprendemos a soltar expectativas rígidas, a dejar que Dios sea Dios, no un solucionador automático, sino un Padre que acompaña, educa y sostiene. Esa imagen más real de Dios nos ayuda a vivir la fe con mayor madurez. Jesús no huyó del silencio, lo habitó, y desde ahí siguió amando, sirviendo y confiando. Su ejemplo nos muestra que el silencio no detiene la vida, la purifica, la enfoca, la orienta hacia lo esencial. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en los capítulos silenciosos. Nada queda fuera de su mirada, nada se pierde, incluso lo que hoy no entendés puede cobrar sentido más adelante, o simplemente transformarte sin que lo notes de inmediato. Confiar en el silencio es aceptar que la fe no siempre se siente, pero siempre se elige. Se elige cada día, en lo pequeño, en lo simple, en seguir adelante con honestidad, aun cuando no hay respuestas claras. Si hoy estás atravesando este tiempo, no estás solo. Dios está ahí, de una manera silenciosa, pero real, sosteniéndote, acompañándote, preparando algo en tu interior
que tal vez todavía no puedes ver, que este silencio no te aleje, aunque te profundice, que te ayude a confiar más allá de lo que entendés. En Dios no se fue. Sigue presente y su silencio, aunque misterioso, también es una forma de amor fiel y constante. Al acercarnos al final de esta reflexión, es bueno recordar que el silencio no es un error en la vida de fe, no es algo que haya que evitar a toda costa, es parte del camino. Un camino donde Dios no siempre explica, pero siempre acompaña con una fidelidad que no se rompe. Dios no mide nuestra fe por la cantidad de respuestas que recibimos, sino por la confianza con la que seguimos adelante. Una confianza sencilla, imperfecta, pero real. El silencio se convierte así en un lugar donde la fe se purifica y se vuelve más auténtica. A veces esperamos que Dios quite el silencio para recién entonces confiar, pero muchas veces la confianza nace dentro del silencio, no después durante cuando elegimos seguir creyendo aún sin entender. Algo profundo empieza a transformarse en nuestro interior. Jesús nos mostró que la vida se vive paso a paso, día a día, sin tener todo resuelto. El silencio forma parte de ese aprendizaje. Nos enseña a no adelantarnos, a no desesperarnos, a vivir el presente con mayor atención y entrega. Si hoy te sentís en silencio, no pienses que estás fallando. Tal vez estás creciendo. Tal vez Dios está trabajando de una manera más profunda, más lenta, más cuidadosa. Su silencio no te empuja, te sostiene, no te abandona, te acompaña. La fe que atraviesa el silencio se vuelve más fuerte, porque no depende de circunstancias favorables. Aprende a sostenerse en Dios mismo, en su amor, en su fidelidad, en la certeza de que Él no se desentiende de nuestra historia. Dios conoce tu camino mejor que nadie. Conoce tus tiempos, tus miedos, tus heridas. Su silencio no es desconocimiento, es respeto. Respeta tu proceso, respeta tu libertad, respeta el ritmo con el que tu corazón puede ir creciendo. Cuando todo parece quieto, no significa que nada esté pasando. Muchas veces, lo más importante ocurre en lo invisible, en lo interior, en lo profundo, ahí donde Dios trabaja sin ruido, pero con una eficacia que solo el tiempo revela. Aceptar el silencio no nos quita esperanza, nos da una esperanza distinta, una esperanza más serena, menos ansiosa, una esperanza que no exige, pero confía, que no controla, pero descansa, que no se rinde, aunque no vea resultados inmediatos. La vida de fe no es una línea recta, tiene subidas y bajadas, momentos de claridad y momentos de silencio. Dios está presente en todos, no solo cuando sentimos consuelo, también cuando caminamos a oscuras, confiando paso a paso. Si hoy no escuchas respuestas, podés seguir hablando con Dios, podés seguir rezando. Podés seguir confiando. El silencio no corta la relación. Muchas veces la profundiza porque nos enseña a amar sin condiciones y a creer sin exigir. Jesús nos enseñó que el amor verdadero se demuestra con fidelidad, con presencia constante. Así ama a Dios, aun cuando guarda silencio, permanece. Aun cuando no explica, sostiene. Aun cuando no responde, acompaña. El silencio de Dios no define quién sos ni hacia dónde vas. Es solo una parte del camino, una parte que puede ayudarte a crecer, a madurar, a confiar de una manera más libre y profunda. No tengas miedo del silencio, no lo vivas como un enemigo. Vivilo como un espacio donde Dios sigue trabajando en vos. Aunque no lo notes hoy, ese tiempo no está perdido. Estás sembrando algo que dará fruto. La fe no es entenderlo todo, es confiar incluso cuando no entendemos. Es caminar aun cuando el camino no está claro. Es descansar en la certeza de que Dios es fiel, incluso cuando su modo de actuar nos resulta misterioso. Si esta reflexión te encuentra en un momento difícil, permitite respirar, no apures procesos, no te exijas más de lo que podés dar. Dios no te pide respuestas, te pide que confíes y que descanses en Él. Dios no se olvidó de vos, no se distrajo, no te dejó de lado. Su silencio no es abandono, es una forma discreta de amor que acompaña, sostiene y prepara el corazón para lo que vendrá. Que esta certeza te acompañe incluso en el silencio. Dios está presente. Incluso cuando no habla, escucha. Incluso cuando no responde, ama. Nada de lo que vivís pasa desapercibido para Él. Seguí caminando, aunque sea despacio, aunque sea con dudas, aunque sea con cansancio. En Dios camina con vos, y su silencio, lejos de alejarte, puede ayudarte a confiar de una manera más profunda y verdadera.
El silencio de Dios también es una respuesta que invita a confiar, a crecer y a descansar en su amor. Si este mensaje te ayudó, podés acompañar el canal suscribiéndote o dejando un comentario.